Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Juliana López May. Cocinera desde hace más de 25 años, empresaria, ha escrito ya varios libros de cocina y acaba de lanzar en Sculinary 2 cursos muy apetecibles. Uno para aprender a hacer diferentes panes caseros y otro donde te dará las claves para preparar deliciosas y variadas ensaladas con sus aliños. Hola Juliana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con este café con nosotros. Un placer para mí y encantada, Lorena, de conocerte y a todo el público también. Además es prontito, tú estás en Argentina, con la diferencia horaria es prontito. ¿Estás tomando ya café? Estoy tomando, ¿sabes qué? A la mañana a mí me gusta tomar primero un vaso de jugo con limón y agua caliente y después un jugo verde. Y el café me lo guardo para las 11, más o menos. Como ¿Y cosa cómo de... Sí, pero te gusta el café también, ¿no? Me encanta, sí, me encanta. Elijo por ahí un poquito más tarde, pero me encanta el ¿Y, café. y cómo te lo tomas el café? Y a mí me gusta bien liviano, un poco nosotros llamamos al café con leche cortado. Me gusta un cortado o por ahí un latte o un cappuccino, depende del momento. Tengo así, Sí, es que es verdad que depende un poco del momento del día, vamos variando, ¿no? Hay gente que es como que tiene como el gusto y dice, no, yo me da igual la hora del día, pero al final da tantas opciones el café que lo bonito también es eso, ¿no? Ir variándolo. totalmente. Es que solemos preguntar esto a todos los invitados porque al final este podcast se llama Un café con Sculinary y nos gusta mucho la cultura del café también y bueno, pues por conocer un poco los gustos y descubrir formas nuevas de tomar el café también, ¿por qué no, no? Sí, totalmente. La bebida número 1 o 2 más tomada del mundo, así que Del mundo, imagínate. totalmente. Oye, entrando en materia, porque bueno, te he presentado cocinera desde hace más de 25 años, yo creo que tú eres más o menos de mi quinta, de más de 40, Sí. empresaria, has escrito varios libros, estás muy vinculada al mundo de la cocina desde muy jovencita, ¿no? Que ya lo has contado en Sí. varias ocasiones, que empezaste con 19 años, pero yo lo que no sé es si en tu familia había alguien que se dedicara profesionalmente a la cocina. Nosotros venimos de una familia de origen alemán. Mi mamá es hija de alemanes y ellos Uh-huh, vinieron a Argentina en el 34 uh-huh, y trajeron en el barco, como todos los inmigrantes, las cosas más importantes. Y dentro de las uh-huh. cosas más importantes, mi abuela trajo un colador para hacer spätzles, una Ajá. churrera para hacer masitas alemanas. Así que yo te diría que en mi casa la cocina siempre tuvo un lugar muy importante. Mi mamá en algún momento vendió tortas de una forma casi profesional Ujú. y nosotros somos 4 hermanos, 2 cocineros profesionales y los otros 2 cocineros amateurs, seguramente de los clientes de Sculinary, porque cocinan y reciben como los dioses. Así que mi casa materna siempre estuvo muy vinculada a la gastronomía. Ujú, o sea, que había un lugar protagonista. Pero de ahí a dedicarte profesionalmente, que ya sabemos que es una profesión en la que se demanda mucho, ¿no te pusieron ningún tipo de pegas o se No, sorprendieron o dijeron, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas mm, para...? no, mi mamá siempre nos educó con muchísima libertad Ujú, y siempre nos apoyó en las decisiones que tomamos. Y fue un poco rebelde en su momento, así que yo creo ujú, que no le costó, ¿no? Que fue como muy natural el que nos habilitara a hacer lo que más nos gustaba a cada uno de ujú, nosotros. En mi caso, a los
17 tuve una enfermedad y me tuve que quedar un año en mi casa y ese Ujú, año lo dediqué mucho a cocinar y a ujú. aprender y a mirar clases de cocina, programas, recetas, cocinaba un montón. Y creo yo que durante ese año fue donde yo digo que me curé cocinando. Después Sí. Ujú, volví al colegio y cuando tuve que decidirme por una carrera terciaria o universitaria, no lo dudé. Ya es como que sabía lo que quería hacer. Quería hacer algo vinculado al alimento. En algún momento pensé por ahí más la rama de la nutrición o el técnico en alimentos, pero después me di cuenta de que lo que a mí me gustaba era cocinar. Y bueno, una vez que descubrí que era eso, empecé a full, a fondo, como decimos acá en Argentina. ujú. Me puse en campaña, averigüé qué había para estudiar acá. Había solamente una universidad terciaria de 2 años y como yo quería hacerlo en serio, me anoté en esta universidad y cursé el primer año y en el primer año me di cuenta de que la universidad no era lo que yo quería. Yo quería estar en una cocina, en un restaurante, adentro de los fuegos. Ellos Ujú, exigían que hagas pasantías para poder ujú, recibirte. Y bueno, la primera pasantía la hice con Francis Malman ujú. en su restaurante en Uruguay y a partir de ahí no paré nunca más. Así que Ya te atrapó de lleno. de lleno, Y sí. recuerdas la primera receta que hiciste en ese periodo de que estuviste como, tuviste tu primera, ¿cómo se dice? Tu primer confinamiento, ¿no? Entonces, en aquel Sí, momento. sí, pero bueno, me acuerdo de muchas otras recetas anteriores. Me acuerdo, nosotros acá en preescolar, cuando tenés entre 3 y 5 Ujú, años, vas a unas escuelitas muy lindas y yo me acuerdo de ujú. salir del jardín con un pancito caliente en la mano. O sea, el recuerdo de la satisfacción de cocinar De- fue en ese momento, salía del jardín con mi pancito calentito en la mano y creo que ese disfrute es de toda la vida, imagínate, o sea, Fíjate, sí, que son esos recuerdos que se te quedan grabados, ¿no? De haber tú amasado, de haberlo hecho tú, de ese sí, olor, ¿no? sí, sí, Qué sí, bonito. sí, sí. Y bueno, llegas, claro, súper joven a tus primeras prácticas, pasantías, Mm. con ganas de comerte el mundo, imagino, en una energía a Sí, tope. sí, sí, sí. O sea, en ese momento, cuál era tu sueño? O sea, ¿dónde querías llegar? A mí me pasa algo que todos los años tengo distintos sueños y trato de cumplirlos y siempre digo que los tengo tan presentes que se vuelven realidad. Mi sueño era cocinar y era meterme en el mundo gastronómico y era como aprender. Nunca supe bien a dónde quería llegar. Me gustaba en el lugar en el que estaba, o sea, arranqué en pastelería y era feliz en pastelería y después me fui a hacer temporada que me encantaba y era como el sueño de ese momento y después volví y Francis me ofreció trabajar con él de asistente personal y creo que Ujú, ni me propuse los sueños que vinieron a raíz de esto. Fueron como muchas ganas entrelazadas de muchas cosas diversas. ujú, Pero lo que yo siempre quise fue estar en el mundo gastronómico sin estar 100% abocada a un despacho tradicional. Siempre supe que mi cocina no era en una cocina sin salir de ella, como encerrada ahí adentro. Eh, Soy una persona que la monotonía no es lo mío. El día a día me gusta que haya variedad, que empiecen y terminen los trabajos, con ujú, lo cual empezar con Francis de joven, con una estructura laboral elástica y totalmente diversa, fue lo que a mí me atrapó más, digamos, esto de tener como
que ser creativa todo el tiempo, que ajustar agenda, que tener flexibilidad, que no importe si era un trabajo semanal o mensual. Eso fue lo que a mí más me atrapó y lo que quise conservar, ¿no? Ujú. Claro, pero al final también empiezas con un grande y te da como la base, ¿no? La estructura, el esqueleto de cómo se tiene que trabajar. Entiendo que es súper importante, ¿no? También, porque mucha gente a lo mejor se lanza al emprendimiento sin tener esa base. Yo creo que también ahí seguramente adquiriste esto y luego, pues, evidentemente te abre un mundo, ¿no? De puertas, de posibilidades y de oportunidades diferentes, ¿no? Sí, para mí fue la mejor escuela, fue Claro. quien aprendí, quien me enseñó las bases, como decís vos, y, y creo que me dejó tantas enseñanzas que yo siempre trato de transmitirlas, esto de tener elasticidad y poder entender de distintos trabajos dentro del mismo rubro. Ujú. Él siempre me decía, Juliana, la cocina es lo más fácil, vos tenés que aprender de todo el resto. Servicio, atención, administración, idiomas, organización, para poder tener más oportunidades laborales en la vida y poder encajar en donde vos quisieras, ¿no? Y para mí fueron 6, 7 años de aprendizaje constante y como decís vos, el emprender tiene que tener una base sólida. Uno para emprender tiene que saber quién es y qué quiere emprender, qué quieres dedicar, hacer, transformar. Y, y tener una base sólida te permite después poder hacerlo bien lo que hagas. Cuando hay emprendedores por ahí que se lanzan sin saber y tienen como muchos más errores y por ahí el camino es más arduo, más difícil, Hmm. eh, nada, son como distintas formas de hacerlo. Yo siempre digo que es como un médico que primero va al hospital para después tener su consultorio. Un Hmm. cocinero que no pasó por una cocina de un restaurante o de un hotel y va a tener muchos más errores, no va a entender la dinámica, le va a costar mucho más. Hmm. Es necesario pasar, quemarse, cortarse, estar horas paradas, tener servicio, tener el Sí, ese timing. del servicio y entender cómo es verdad, cómo funciona todo esto. Yo hice algo parecido, pero, em, lo que dices tú, ¿no? El sentar esa base para hacerlo bien. Y al final es porque muchas veces con la idea no basta, ¿no? Que parece que la idea es lo más importante y yo siempre pienso que la idea no es lo más importante, porque luego hay que ejecutarla, mantenerla, que eso es lo realmente difícil, ¿no? Como lo que te decía Francis, de la cocina es lo más fácil, pues la idea al final es casi lo más fácil también, ¿no? Totalmente, porque yo siempre digo que las recetas están todas inventadas. Así Eh, es. lo difícil es tener por ahí personalidad, concepto, llevarlo adelante, sostenerlo, tener como un rumbo marcado. Para mí siempre lo más fácil fue cocinar, lo dejé como a lo último. Hay tanto Mm, previo, tanto previo, que la cocina, cuando uno sabe cocinar o tenés experiencia en eso, es lo último. Hay mm. mucho otro que es imperceptible, que tiene que estar y es tan importante como el buen plato servido en la mesa, digamos. Para mí, la gastronomía es un multirrubro, no es un rubro solo. Y, y cada eslabón es importante. Y si cada eslabón está bien logrado, uno disfruta todo el Así proceso. es, así Eh, es. pero tiene que estar como bien logrado y el foco tiene que estar puesto en cada uno de los pasos y en cada una de las áreas. Ujú. Y entonces, o sea, nos contabas antes, ¿no? O sea, además con tu sueño esto de meterte en el mundo gastro, de que una persona inquieta también, con esa curiosidad, entiendo que decides lanzarte al emprendimiento un poco
o sea, por varias razones, ¿no? Pero que nos cuentes un poco cómo es ese paso de salgo de la cocina y decido emprender. Mm. Y bueno, yo cuando empecé a trabajar tan joven, a los 19 cobré mi primer sueldo, a los 23, 24 ya tenía muchísima experiencia y estaba madura como para decidir qué quería hacer, ¿no? Ya había trabajado muchísimos años con Francis, había viajado un montón y había escalado y terminé siendo jefa de cocina de su último restaurante. Y en ese momento dije, bueno, es mi momento, tengo que despegar. Y tuve un restaurante muy chiquito, muy lindo a las afueras de Buenos Aires por 5 años y el momento de la Argentina no acompañó. eh, Mm, Fue como la peor crisis económica del mm, país y fue muy duro, pero fue muy lindo a la vez porque yo pude ponerle mi personalidad a mi proyecto. Teníamos dos socios que venían también de estar al lado de dos muy buenos cocineros argentinos. Entonces, cuando pusimos este restaurante, fue como un restaurante muy lindo, distinto, chiquito, que nos dio como muchas satisfacciones a los tres. Y después de 5 años y muchos años, imagínate, ya van más de 15 años de carrera, me di cuenta de que la gastronomía tradicional en mí había terminado, había cerrado un ciclo. ujú, Y en ese momento tuve como una pequeña crisis personal y profesional, donde quería tener hijos, quería tener horarios normales, quería darle una vuelta a la cocina, me había vuelto un poquito más saludable o alternativa, yo con mis elecciones de vida. Y ahí me dediqué durante muchísimos años a la cocina saludable. Te estoy ujú. hablando hace, sí, 20, ponele, o Sí, 15. que no era tan, que no es como No, ahora que está tan presente. no, te Ujú, digo que acá en Argentina fui como una de las primeras ujú, en darle una vuelta de imagen a lo que era la cocina saludable, que acá era muy aburrida, mm, muy gris, sin color, sin frescura. mm, Bueno, ahí empecé como a moverme en otros circuitos, empecé con revistas gastronómicas, empecé a escribir un libro, empecé a tener programas de cocina en un canal que era el canal gastronómico acá, y me ujú, empecé como a dar cuenta de que podía generar un montón de trabajo sin estar dentro de una cocina tradicional de un restaurante y, y mi mundo cambió, o sea, hice un ujú. vuelco Total, claro, sí, sí. total. Tuve mis dos hijos y empecé a ser consultora, trabajé para muchas empresas, desde cafés con 200 sucursales en Argentina, empresas de catering, empresas de productos, a trabajar lanzamientos de productos. Me asocié con una marca chilena y diseñé vajilla. Hice de todo. Fue como abrí un estudio para dar clases de cocina, Ujú, viajé dando clases a toda Latinoamérica. Fue como un darnos cuenta de que había mucho por hacer, que se podía hacer distintas cosas además de estar en un restaurante y que lo disfrutaba y que al mismo tiempo podía ser mamá y tener mis horarios y organizar mi agenda y si quería trabajar mucho, podía trabajar mucho, pero si quería trabajar menos tenía la posibilidad porque yo era mi propia jefa, entonces, claro, es que es porque al final, o sea, con todo lo que dices, viajes, consultoría, marcas y tal, al final es mucho trabajo igual, pero eres tú la que puede modular, ¿no? totalmente, Que es la totalmente. clave. Ujú. Ujú. Y mira, has hablado de cocina, de varias cosas. Y, por ejemplo, la cocina saludable, sí que me gustaría saber, ya que empezaste hace tanto tiempo hasta Sí. hoy, ¿qué cambios has visto?
en la población, en el mensaje que se transmite, etcétera, en el tipo de cocina, que imagino pues que eso que no es tan gris, etcétera, pero sobre todo, em, o sea, ¿qué crees, o sea, dónde estamos? ¿Qué crees que se Sí. puede hacer para seguir mejorando? ¿O cuáles son los primeros pasos para alguien que quiere empezar ese cambio de alimentación más saludable pueda empezar? O sea, ¿cuáles son los primeros pasitos también para que Sí. pueda empezar? Bueno, cuando yo arranqué a cocinar y a armar todo un entorno con un lindo mensaje a través de la cocina saludable, siempre fue enseñar a usar otros productos, reemplazar, que sí, que no, cómo tener una dieta equilibrada y sostenida, que era lo que a mí más me Mm, importaba, que, cuáles eran estos productos, cómo usar el tofu, cómo usar mejor las legumbres, las semillas, qué era esto de hidratar, de mm, usar, de activar las frutas secas, cómo se podían hacer las mayonesas, qué era la harina integral, el azúcar integral, las azúcares alternativas, cómo eso lo aplicábamos a una cocina un poco más gourmet y linda, em, cómo armar un menú semanal rico, enriquecido y por ahí un poquito más liviano. Así que los primeros años era más que nada las bases de la cocina saludable, los jugos, ujú. qué significaba todo esto que nadie conocía ni sabía, ni sabían cómo ni consumirlo, ni aplicarlo, ni hacerlo, o sea, nada. Ni conocer los productos muchas veces, que a lo mejor le Sí, sí, hablabas de tofu y sí. decían, ¿qué es eso, no? Sí, ¿qué es el Claro, tofu? ¿Qué es el arroz maní? ¿Cómo se usa el sí. mijo? Mm, ¿Qué son las algas? mm, Bueno, si no se usa la gelatina que se usa. Había como muchas cosas en conjunto. Y a medida que yo las iba usando en mi cocina, que siempre fue una cocina de producto muy simple y posible de hacer, la gente se empezó como a dar cuenta de que, bueno, no es tan difícil, no es imposible, tan inalcanzable, ¿no? claro, lo Mm, puedo replicar en mi casa y demás. Y, y me enfoqué mucho a eso, ¿no? A ser cocinera saludable durante muchos años. En un momento me di cuenta de que el que quería comer sano y que me seguía en ese momento era una persona que tenía el conocimiento, las bases y la educación para hacerlo, ujú. pero me faltaba todo el resto de la población, que Que por es lo ahí, más... que es lo más difícil, que es, exacto. viste, a donde realmente hay que poner el foco hoy. Porque el que quiere comer saludable, elige comer saludable y es una persona que Sí. por ahí tiene la educación. Y busca, aunque sea, Claro, busca. Exacto, sí, sí, es verdad. sí, si tenés el interés, lo encontrás, porque Mm, hoy está como a la mano de todos. Hay millones acá en Argentina de dietéticas, de restaurantes vegetarianos, veganos, y se mm, volvió como un poco moda ujú. y está al alcance de todos. Cuando pasó eso, que fue como un boom y explotó la cocina saludable, yo me quise correr un poco de eso, porque la vida me hizo, a mí me gustan los cambios y me gusta también un poco los contrastes y de vuelta, la libertad de poder uno decir, no sé si quiero ser cocinera saludable y morir en ser cocinera saludable. Con esa etiqueta, Con ¿no? ese, Mm, ¿viste? A mí me gusta el disfrute, me gusta por sobre todo la gastronomía, adoro las recetas heredadas, soy una mm, enamorada de los legados que tenemos como seres humanos y rendirle culto, tradición y herencia de donde venimos. Y me estaba perdiendo un montón de eso, donde ujú, mi abuela alemana, la abuela de mi marido italiana, la vecina española, qué mm. sé yo, mi amiga con familia francesa. Y dije, yo no quiero morir en la cocina saludable. Entonces abrí un poco mi juego y, y sin morir en eso, en caratular mi cocina, fui como me echando un poco todo lo que a mí me gusta, que es usar productos de estación, usar recetas con historia, cuidar la salud, o sea, realmente un equilibrio un poco más amigable. Entonces, Ujú.
cuando yo hablo de lo que es la cocina saludable o la cocina o mi cocina en general, es una mezcla de todo. Es una mezcla de herramientas para comer más saludable, pero también es un disfrute, es un momento, es una cercanía, es reunir a la gente en una mesa y no hacer una bajada de línea constante, pero sí hay cosas que, por ejemplo, que no transo. En mi casa no hay congelados, no hay gaseosas, mis Ujú. hijos no comen en comida rápida, todo se hace lo más casero posible, pero si voy a una fiesta y hay helado, soy la primera en disfrutar Ujú. mi buen helado, la rica torta de chocolate, tomar unos buenos vinos, o sea, considero de que nosotros como seres humanos y para tener cuidado y respeto a nuestro cuerpo, tenemos que mantener una cocina saludable en un 80%. Tiene que haber un Mm. 20% de disfrute, el fin de semana Ujú. tiene que ser de por ahí esa cosita que no comes el lunes, de que te cuidas. Creo en los equilibrios, en los balances y en que realmente lo primero es el disfrute, la calidad, el producto, la forma de Ujú. cocinarlo y, y bueno, seguir con eso, ¿no? Yo siempre digo que vamos a tener que cocinar y comer toda la vida, hacer de eso algo Totalmente. lindo y que bueno, que si un día tenés ganas de comerte, no sé, un buen sándwich, que lo disfrutes con el más rico jamón. Mm. Eh, Ujú. no sé, y si tenés ganas de realmente ocuparte de tu cuerpo, hay mil formas, haciendo Mm. ayunos, qué sé yo. Al final es un poco también vuelta al origen, ¿no? Es decir, que nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos tenían mucho menos oferta, pero tenían un poco este modelo, ¿no? De cocinar con lo que había, temporada, con las recetas que le daban y que iban lo que había cerca de su entorno, con lo que le daban de su familia. Y Mm, luego de vez en cuando se daban pues estos también, ¿no? El disfrutar de vez en cuando en las fiestas, en las celebraciones, etcétera. Es un poco este estilo de vida también, ¿no? totalmente, Mm. totalmente. O sea, yo siempre pienso y cuando viajo todos los años a Italia, llevo mujeres a Ah, te viajar, vi, te vi. que es muy lindo, y siempre cuando estoy en Italia, que es un país que yo creo que tiene mucho de no soltar la tradición y la herencia gastronómica, ¿no? Pero por otro lado Sí. también tiene tecnología y han avanzado un montón en producción y demás. Pero digo, qué loco, porque cuando uno viaja realmente a Italia al corazón y vas a Toscana o vas a lugares Mm. como mucho más eh, rústicos o por ahí más de campo o agro, ¿viste? Agroecológicos, no ves Sí, gordos, la gente consume sí. todo, comen y disfrutan harina, azúcar en su justa medida, usan mucho la huerta. Entonces, realmente digo, el error fue la masividad con la que se produjeron alimentos a gran Mm. escala, con un montón de aditivos y conservantes, sin control de las cantidades. No sé, el problema que estamos teniendo como humanidad con el sobrepeso y Mm. la malnutrición tiene que ver con todo esto, ¿no? Mm. Con que uno no se... Y que salió de la cocina, o sea, que la gente salió de las cocinas. Entonces, otros Totalmente, cocinaban por ti, entonces cuando otro cocina, lo compras ya preparado y otro cocina por ti, pierdes el control de lo que estás comiendo, pierdes el control de lo que lleva cada alimento, pierdes el control de las cantidades, del origen. Entonces, yo creo que al final es un poco lo que hay que hacer es volver a la cocina. Y, 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 y no sé si lo leí hace poco, ¿no? Que es lo que más hizo la gente durante los confinamientos, cocinar. total, Y mira que podías hacer cosas en casa, podías hacer deporte, leer, o sea, que sí. había muchas cosas por hacer, pero es lo que más hizo la gente, ¿no? Porque al final decía, te reconecta contigo mismo también esta parte de cocinar tú lo que tú mismo y tu cuerpo va a ingerir. Totalmente. Yo Mm. en pandemia hice más de 100 clases Wow, online. virtuales, un montón,
y la gente tal cual drenaba, fluía en la cocina. Yo siempre digo que es como meditar en movimiento, porque cuando uno está Mm. cocinando, realmente no estás pensando en nada, estás mirando la cebolla, estás cortando, picando perejil, lavando las papas, o sea, realmente es una actividad donde vos estás con todos tus sentidos puestos en algo y no estás pensando, estás como fluyendo, ¿no? Ujú. Y es terapéutico. A mí me sigue pasando cuando cocino en mi casa para amigos o cuando estoy haciendo algo, no profesionalmente, sino realmente cocinando, Por disfrute. por disfrute, digo, qué bueno que está. O sea, Sí. realmente es un momento muy lindo. Sí, sí, totalmente, ya te digo, y sobre todo que la gente entienda esto, ¿no? El que conectas contigo mismo, porque al final, aunque cocines para otros, ¿no? Y eso lo van a comer, volver a dar importancia a lo que metes dentro de tu cuerpo. Si es que es tu gasolina y quieres que sea de la máxima calidad para rendir bien, ¿no? Igual que en los automóviles. Totalmente. Entonces, es esa reconexión diciendo, oye, que yo no quiero comer ninguna porquería, quiero de verdad que mi cuerpo tenga un alimento sano, ¿no? Igual que dices, me voy a echar la mejor crema, me gasto Total. dinero en la ropa, pero eso es todo por fuera, No, no, pero totalmente. no es por dentro. Entonces es verdad que yo creo que es el cambio de chip que tenemos que hacer ahora, ¿no? En general, todo el mundo, de darle Totalmente. esa importancia. Oye, y volviendo un poco a la parte más empresaria tuya, con Sí, todo lo que haces, porque es que estás en un montón de cosas, ¿con qué? O sea, sé que trabajas con tu marido o trabajas, no sé sí, si sigues, imagino sí, que sí, 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 sí. pero o sea, llevar todos esos proyectos es una gestión impresionante. Entonces, ¿cómo os organizáis? Bueno, yo siempre me gustó hacer muchas cosas al mismo tiempo. Me da energía. En vez de cansarme, me pasa lo contrario. Me gusta tener varias cosas en simultáneo porque me mantiene despierta, creativa. También me gusta que empiecen y terminen. O sea, tengo algunas cosas que tienen un tiempo determinado y después viene otra. O sea, soy muy organizada, muy organizada. Llevo toda la parte creativa yo y bueno, y de gestión y las clases las preparo yo, escribo las Ujú, recetas, dicto las clases, todo lo que tenga que ver con los menúes, ujú, con trabajar para marcas también y, y todo lo que son mis productos, los presupuestos, los contratos, la parte impositiva, administrativa, todo eso se ocupa mi marido, que es un ujú. montón y que Es que es yo mucho. Ujú, no podría hacerlo porque ujú, no soy buena y creo que él es bueno en eso y tenemos muy buen equipo de trabajo. Y, y después para todas las acciones puntuales siempre tengo socios que ponen la pata o de producción y venta y distribución cuando son los productos, socios que manejan la parte, por ejemplo, audiovisual y de producción de contenidos más que nada digitales, es ujú, otro. Em, la agencia de Uruguay con la que hago los viajes se ocupan de todo lo que tiene que ver con las organizaciones de los viajes y yo me ocupo del itinerario y los menús de los viajes, o sea, que voy como gestionando cada uno de los trabajos con muy buena gente por trabajo. Aprendimos a trabajar con esto, ¿no? Con menos gente y de dar por ahí en el clavo con la persona por el trabajo. Es una forma mucho más más dinámica, ágil, sí. más Ujú, ágil y mejor a la hora de volcarlo a números, ¿no? La parte comercial, las estructuras grandes ya no funcionan más. Eh, ujú, Así que bueno, tuvimos que aprender también a hacer todo eso rentable, ¿no? Porque a la larga mi parte comercial o empresarial tiene que ser viable y tiene que funcionar, porque
bueno, porque es lo que Claro, claro. queremos y cómo lo pensamos. Así que eh, me gusta saber que llegué a este lugar en el que puedo organizar bien lo que quiero. eh, Más que nada, todos los años nos ponemos como metas. Rami viene del mundo de la economía, es economista, entonces hay como mucha estructura mental, que Claro. está bueno. No, y que es necesario al final. Y si habéis conseguido tener esos dos, porque hay mucha gente que tiene que aunar, si son solo, no es, si están solos en este emprendimiento, y lo que hablábamos al inicio, tienes que tener las bases de cómo funciona el negocio Mm, y tienes que tener esos dos perfiles y mucha gente no lo tiene. Entonces, o lo aprendes. sí, Hace poco decía alguien, ¿no? En el COVID los cocineros hemos aprendido a ser empresarios también. totalmente. Em, entonces, o lo aprendes o lo delegas. Es que no hay más, no hay No, otra no, alternativa. totalmente. Es que nos enseñó mucho para mí la pandemia. Mm, Nos enseñó un montón. mm. Y no tenemos que olvidarnos de todo lo que nosotros tuvimos que aprender, porque son herramientas para toda la vida. Y creo que también nos abrió muchas puertas, nos hicimos conocidos, nos vinculamos con gente afín, ¿no? Donde uno diría, bueno, yo no voy a conocer a nadie acá en mi casa, ¿cómo voy a hacer si no voy a salir? ¿Cómo voy a llegar a otras personas? Y yo creo mucho en la energía y creo que si tiene que ser, va a ser, se va Sí. a dar y uno va a llegar. Mirá, yo estoy con ustedes y la realidad es que los vi una vez en el viaje cuando fuimos a grabar los programas en Perú, pero la energía está igual conectada, digamos. Sí. Es impresionante, es simplemente Mm. querer como llegar a otros lugares y obviamente dar lo mejor de cada uno para que eso suceda, pero eh, se lograron muchas cosas con la pandemia, muchas. Sí, sí, ya, cosas buenas siempre, ¿no? Todas las Sí, crisis son oportunidades también, o sea que efectivamente hay que saber sacar esa parte positiva de las crisis para hacer cosas diferentes, para cambiar de rumbo, cada uno un poco para lo que sea, efectivamente. Oye, y en la parte de libros, porque tú también has escrito muchos libros, sí. em, a mí me interesa saber, y esto a lo mejor le puede ayudar también a gente que nos esté escuchando, cómo surge. O sea, imagínate un cocinero que nos esté escuchando y que diga, pues yo también quiero escribir mi libro, pero no sé cómo se empieza esto. O sea, ¿qué hago? ¿Voy a una editorial o cómo Bueno, funciona? para mí escribir libros es de lo más lindo que hice, que Mm, hago y que me gustaría seguir haciendo creo que toda mi vida, porque cuando uno escribe un libro, piensa también, tenés como qué querés transmitir, qué querés contar, qué querés decir, qué te gustaría que la gente sienta cuando tiene tu libro en sus manos. Y hay dos formas, básicamente, es o editas vos tu libro y lo imprimís y te ocupás de armar el equipo, o lo haces a través de una editorial. ujú, Son los dos caminos. La forma de hacerlo es la misma, pero tenés la parte de la editorial que es muchísimo apoyo, estructura, claro. distribución, Logística, claro. logística enorme, y la otra es mucho más duro porque tenés que por ahí invertir. Hacerlo tú todo, ¿no? Sí, sí, es mucho más duro, o sea, tenés todo el trabajo de hacer el libro, además de venderlo, que es lo más Claro. difícil. Em, yo siempre tuve ganas de escribir un libro y mi primer libro de recetas fue muy lindo hacerlo porque yo ya sabía qué era lo que quería decir, qué era lo que quería hacer, Lo cuáles iban tenías a ser. claro. Lo tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo. Vino en el momento que tenía que venir y vino a través de un editorial y a través de una editorial argentina muy grande que hoy es Penguin Random House, que es la más grande Ujú. del mundo, pero en su momento era una editorial chiquita, sudamericana, que era argentina y española también. Eh, Sí. en un momento mi editor, divino, un tipazo,
Ujú, que venía del lado del cine, no era tan editor de textos, sino que ujú. tenía una cabeza un poco más amplia. Con él hice 5 libros y Wow. fue alucinante trabajar con él porque cada uno de los libros él me daba rienda suelta para que haga lo que yo quisiera. Entonces yo Ujú, cada libro lo pensé en un concepto distinto y cada libro lo dividí en secciones diferentes, pero siempre trabajé con una fotógrafa, una diseñadora que es íntima amiga mía que vive afuera y fue con quien yo hice todo el recorrido también de mi imagen, porque para mí es muy importante eso. Una editora dentro de lo que es la editorial, que es él, el que te cuento, Marcelo ujú. Panoso, y Ujú. después toda la estructura de la editorial a mí siempre me dio rienda suelta y Claro. mucha seguridad. Entonces yo mandaba los textos, me los editaban, hablábamos de la estructura del libro, me hacían algún comentario, pero yo siempre trabajé en mi casa, con mi equipo cerca y entregué el producto terminado. El diseño del libro lo hacíamos nosotras, las fotos las hacíamos nosotras. Nunca trabajé con alguien que hiciera mis recetas, todas las fotos las hice yo. Wow. En, Pues es un trabajo enorme. ¿Y cuánto tiempo se tarda en escribir un libro? más o menos Imagino que el primero más y luego ya vas no, cogiendo un año, un un año. año. Pero un año Mm, desde que hice la primera receta hasta que tenés el libro impreso. Yo, sí, sí, un año, trabajando con otras cosas al mismo tiempo, ¿no? claro. Ujú. Sí, Em, pero que un libro de cocina además lleva más trabajo, o sea, no es como una novela que al final es verdad que solo hay texto, ¿no? Aquí, aunque sí, evidentemente hay que pensar más la historia, etcétera, pero sí, aquí al final tienes que hacer lo que dices tú, tienes que hacer las recetas, tienes que fotografiarlas, si hay un sí, paso a paso, si hay un sí, tal, y sí. que tenga todo sentido, como decías tú, ¿no? Todo, Que quiero sí, transmitir, que no sea total, total, una junta de recetas así aleatorias, sino que tenga totalmente. sentido. Que tenga sentido, que tenga unidad, Exacto. que haya tonos parecidos, que el diseño sea amable, que la cantidad de recetas estén bien, que las recetas no sean todas complejas, que haya como un juego de recetas, Mm, haya un equilibrio entre todas, que haya variedad de productos, que haya productos de todas las estaciones. Pues no puedes hacer un libro solamente fotografiado en verano lleno de tomates o frutas de mm. carozo, ¿no? Que haya variedad de... Por eso uno tarda más que nada un año, porque cuando hay habas no hay ciruelas, cuando hay ciruelas, no sé, Claro. Tiene- ¿no? Uno tiene como que esto, que haya un abanico de colores, así que es muy interesante hacer un libro. A mí me gusta mucho, me encanta, lo Sí, disfruto sí. muchísimo. Me parece un proyecto precioso a mí también. Sí, sí, es algo que yo creo que al final es también un legado que deja un cocinero, ¿no? Y eso es bonito siempre, dejar un libro, ¿no? Como dicen, no sé si aquí en España, no sé si en Argentina dicen lo mismo, ¿no? Que tienes que, en tu vida tendrías que escribir un libro, tener un hijo y Sí, plantar un árbol. sí, acá también. Y efectivamente es como, es bonito el dicho porque es dejar las tres cosas dejas un legado para las siguientes generaciones y eso es bonito, ¿no? Es muy Mm. importante, totalmente. A mí me hace bien escribir. Ya, sí, 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 me imagino. Oye, y con tantas cosas que haces y que nos has contado, ¿tienes algún hobby extra? Un montón, me gusta hacer de todo. Me gusta mucho caminar, hacer Ajá, trekking, viajar. Me gusta mucho hacer yoga, ujú. medito, tomo clases de cerámica. Me gusta mucho estar en el contacto con la naturaleza. Sí, cosas Guau. simples. Sí, Bueno, pero que esas, al final son cosas simples, pero llevan su tiempo y al final, pero llevan su tiempo, pero luego yo siempre digo que son también fuente de inspiración para muchas cosas, ¿no? Que no es que simplemente te vas al campo y al final en el campo pues descubres cosas, olores, texturas, eh, totalmente, que eso te sirve también para otras cosas, que los hobbies son importantes cultivarlos por total. esto, porque es Muy, otra fuente de inspiración para el trabajo que tengas, ¿eh? Da igual que seas cocinero o totalmente. que seas otra cosa. Totalmente, yo siempre digo,
la torta de la vida de cada uno tiene que estar bien porcionada, tiene que haber Sí. equilibrio, uno tiene que disfrutar. Si uno no disfruta, no se puede vivir, ¿no? Mm, Es como uno necesita equilibrio para todo, para tener energía y buena onda y buen humor en el trabajo, en su casa, con amigos, pero con uno mismo, ¿no? Si uno está mal, todo el resto va a estar mal. Si uno está bien, el resto de las cosas se acomodan. es verdad. Y, y para mí es re importante. Totalmente. Buena filosofía. Ujú. Por ir ya terminando este episodio, hay dos preguntas que hacemos al final a todo el mundo y una de ellas es, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería de aquí a 10 años? ¿Hacia dónde te gustaría a ti que fuera? A mí me gustaría que haya variedad para Ujú, todos los gustos, que podamos tener un poco de todo. Me gustaría más campo, me gustaría que la gente vuelva a tener más agroturismos, que la gente vaya un poquito más al interior de los países y haya oferta y no la oferta esté concentrada en las grandes ciudades. ujú, Eso sería un sueño. Y ujú, para que eso suceda, tiene que existir el cliente que vaya a consumir eso, con lo cual me gustaría más desarrollo de turismo alternativo y un poco más, sí, que tenga que ver con el campo. Eh, ujú, pero también me encantaría que haya bodegones de toda la vida en todas las ciudades a donde vos me digas, tenés que venir a Madrid, te voy a llevar a tal bodegón a comer unas lentejas o vamos a ir a comer ujú. esta papa que la siguen haciendo en tercera generación. O sea, a mí me gusta que no se pierda la esencia de los lugares, de la gastronomía, de los países y bueno, y eso lamentablemente se vio afectado mucho con la pandemia, así que me gustaría Mm, que se retome lo ancestral. mm. Eh, mm, Yo creo que hay petición, ¿eh? Por parte de la gente, lo que hablábamos antes, de esta vuelta un poco al origen, porque la vuelta el origen o las raíces te hace estar más, ¿cómo se dice esto? Te conforta, ¿no? Es algo que conoces porque ya vienes de ahí, entonces yo creo que esto la humanidad lo está pidiendo un poco, ¿no? El- totalmente. la vuelta a este origen y no ir tan rápido, porque los últimos años hemos ido tan rápido en todo, ¿no? En tecnología, en los avances y tal, que yo creo que es difícil seguir un ritmo tan rápido. Entonces, el volver, decir, a ver, quiero volver un poco a cuando yo era pequeño y cómo se vivía de esa manera y bueno, esperemos que suceda, ¿no? Y que... Sí, 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 sí. A mí yo tengo así como una pequeña nostalgia Sí. de mi niñez, de dónde me crié, de cómo eran esos momentos. Y Mm, bueno, trato de mostrarle a mis hijos, ¿no? Sacarlos un poco de la tecnología, todo lo que puedo, todo lo que está a mi alcance. Pero bueno, es una lucha, creo que es una lucha. mundial, es una lucha mundial. Pero bueno, ellos nacieron en otra época, tampoco tienen la Exacto. culpa, ¿no? Pero Ujú, yo digo, bueno, totalmente. tomemos lo bueno de la tecnología y apliquémosla a lo que ya sabemos que funcionó. Pero bueno, es una Mm. lucha muy, muy personal y realmente cuando uno tiene hijos se da cuenta, porque si a nosotros como adultos a veces nos atrapa, imagínate a ellos. Sí, totalmente. Es difícil, Mm. pero bueno, hay que seguir intentándolo, o sea, no hay que dejarlo y si creemos en ello, pues seguir con, seguir con la lucha. Total. Así es. Oye, última pregunta. ¿Quién te gustaría a ti escuchar en este podcast? Recomiéndame a alguien, hazme descubrir a alguien que no conozca para invitarle. Bueno, hay dos amigas que una es italiana y la otra es Ujú, inglesa, casada con un italiano. Son dos ujú, mujeres que a mí me gusta mucho lo que hacen porque tiene que ver con todo lo que hablamos nosotras. ujú, Em, la inglesa se llama Tessa Quiros, con K de ujú, kilo. ujú, ujú, Tiene 10 libros de cocina editados y son mm. libros realmente
que uno viaja a través de esos libros, porque son libros que hablan de esto, de las culturas, de la cocina, de otros países, de sus ancestros, y es muy, muy lindo. Y la segunda se llama Giulia es un nombre medio italiano. Scarpaleggia. Ella es una cocinera toscana joven, tercera generación de pequeña casita en el medio de la nada, donde cocina con su marido y tiene un estudio de cocina toscana. Ella se llama Jules Kitchen, si la buscas en redes sociales. Y ella es una mujer muy interesante para conocer, porque es como la nueva generación de mujeres que hacen esto, ¿no? Que se preocupan en conservar la tradición de su cocina. Su cocina, de su tierra. Mira, no conocía ninguna de las dos. ¿Ves? Esto es lo que me gusta del final de estos podcasts, que descubrimos siempre a alguien que no conocemos y vamos ampliando nuestra red de cultura gastronómica. Me parece maravilloso. Pues las buscaré, sí, porque esta que dices, Giulia, es tercera generación, o sea que su abuela, su madre y ella han tenido o sea, son cocineras profesionales y han seguido con la tradición de recetas toscanas, ¿no? Y ellas, sí, su abuela es con quien ella aprendió a cocinar, su mamá era de San Geminiano, y ella... Qué bonito. Muy lindo, ella se fue a estudiar y después volvió, y viven las 3 generaciones juntas en estos caseríos típicos italianos, que vive la madre arriba, la abuela al lado y ella enfrente, con su huerta, sus olivos, el pueblito donde van a comprar el pan. Y bueno, y ella tiene esto como su forma de vida, y es divino lo que hace, divino. No. Según lo cuentas, dan ganas de volar allí parece una película, ¿no? Parece un poco de idílico de película, qué bonito. Sí. Va a ser en ese entorno tan precioso. Sí. Es muy lindo, muy lindo. Y bueno, y otra cosa que me gusta a mí hacer es esto, ¿no? De compartir los secretos, de mostrarle al mundo otras cosas. Por eso a mí me fascina viajar y mostrarles y abrir. Después han ido un montón de clientas mías y alumnas a tomar clases con ella en Italia. Lo mismo pasa cuando alguien me pregunta qué hago en España. Bueno, ¿dónde vas a estar? Andate al mercado, come tal cosa, probá tal otra, traete este aceite, qué sé yo. Me parece que el disfrute y el conocer los productos y los países, no hay nada más lindo. Sí, exacto, sí, estoy contigo. Y esa difusión de la cultura gastronómica es algo muy bonito y que nos une un poco a todos. O sea que bonito final para este episodio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. También animamos, lo he dicho al inicio, a todos los que nos estén escuchando a ver tus 2 cursos, el de panes y ensaladas, que están muy logrados, muy, muy apetecibles, muy accesibles para todo el mundo. Y nada más, no sé si quieres añadir alguna cosa más tú. A mí me encanta formar parte de Sculinari y de transmitir amor, respeto y tradición por la gastronomía, y que se animen a soñar con armar su propio proyecto, que se puede, que si uno cocina con disciplina, respeto, valor, todo llega. Así que animarse y hacer las cosas siempre desde el corazón. Muchas gracias, qué bonito consejo. De nuevo. Hasta prontito, Juliana, muchas gracias por haber estado aquí. Un beso grande para todos. Un beso. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.